Hermanos, hermanas, Iglesia 12 de octubre. Nayaw chaypon humanakar arontani usman takpachani. Yosa askioro chorisam. Ukamarake arontando a Pastor Romaldo, Pastor Marcos, Pastor Gerardo, Pastor Yoch. Etaque ancianos diáconos. Humanakaro arontani usman. Sociedad de señoras, sociedad de jóvenes, sociedad de prejuveniles, Camarak ministerios, ministerio alabanza, 4 posigro pochero arundaneuxman, Ukara arundaractua, Wanda Sinfónica Celestial, con jamás kilat koyakanaka, acorno naka sarastan yosampi, con jamás danza, tatitor instante janiquiche. Ankucha sustrata que humanaka akamashka prueba otjipan sarnakap hilat koyakanak. Aniu sustrasinya sakiti, cosisinya sao yosaro intañas, yosaro confianza takeya sancho imas ampi. Hilat koyakanaka. Humana yosanaruna kapa hististo hay hilat koyakanaka. Humanaka hanja kisip hampi. Tatito humanaklanti nuasiskan sarakistot hilat koyaka Exodos 14:14 oka versicolon hilat koyakanak hijak tatito hay hiwasan arhatirisache kopau hiwasan arhatistami take uka sunak pasaistan hilat koyakanak haniwas harap khatati naya haniwas harkti kosisita familia ham saraskta kamavi khana take hilat koyakanak Humanaka hukambe saranta huma Iglesia 12 de octubre. Han humanaka yakiship hamsa kamastaraki sasina. Hilat koyakanaka akornaka otaman khanak kamasktan take hilat koyakanak hanimistandi. Naya hanimistti utajata no. Sai konde hiskistokanak hermanakas take diosanch amap mainani. Kupata, kupak arhatistaniu, hilat koyakanaka kauker textech ripeta, ukarhama, hilat koyakanaka. Ukakio nayak sapsmana, yosan sotepjaro, hukampi nairar sarantas kakinani. Nayak ukau sapsmana take hilat koyakanaka, yosan sotepjaro, yosak yanapte istam, hiwasaro, take hilat koyakanaka. Pastores, hermanos, hermanas, Dios santo te pararon, pues mañana buenas noches. Y acá orasana naya, anim mano, Dios santo aquí pan sarantas que quiñani, con cauquisa y con asa y utpan, ka usuna casa sarti, anio ka papito ham, mamita hampe, wawita hampe, kukuyak ham, sunit ham kan kamasip, no, ka papito han utapana y Nasti Dios aro que valios pagarta jupa marran bir mait asipkito no akan umaraki sarnak asipkito no haneu kuna usus katup karakituti y uka Dios pagar tual Dios aro y hermanos hermanas Dios ataki maisip hanyani Dios pagarap hanyani Dios aro uka usunakas fuchiko ukatsa y kaya kapaisa na kansa walhaw ni hiwarap ukatakis urarakinyane no hermanos hermanas urap hanyane ukapaisa taki uka walhane hiwari ka Mexico ukanagano uksato kinakan usok China ukanagano y panagatak uranyani aka Bolivia ko presidente takis uranyani no uka usok las pas hani usasawsek no y más Dios anu tapanak hik asharakinyan no aka usupas hanu katjano y Dios anaropan siwa kunay mani usunaka usartani sa sirnahu tanhak aha uka take usunaka kunay mani uthan sa sichika uka mamus hamahiu no y mas hinyal hama y Dios arok makatanyani Uranyani, taki paisa nakataki, akawuli pacha, presidenta takisa, y senadora nakataki, alcaldesa nakataki, kama no, pamaraki, iglesia Potosí, asip kanyan, ukan huawanakak kun hamak pachas, hermanos, pastores,
uknah anim apps mano y acamatix repeat oyarequino clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas y que tú no conoces. Cualquier libro Jeremías 33:3 ukan hikat asino chepayanza Urasca Quiñane, pastor hermano, pastor Romaldo, pastor Marco, pastor Gerardo, pastor George, hermana Emma, tapaz no con su ciudad anacaro, ministerio anacaro, hermano. Seguiremos adelante, hermanos, hermanas. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros y un día nos veremos en la iglesia y ahí vamos a estar gozando, ¿no? Aquí en la casa nosotros también estamos cantando, orando, ¿no? Los domingos nomás también así en el del FAES, no sé, de ahí nomás nos canta, como estamos escuchando la palabra de Dios también. Que Pastor Romaldo que nos está dando el mensaje y que siga adelante, Pastor Romaldo, que Dios te bendiga. Gracias. Tatitun samaranya paktaki hiwasana kampi parka ukachakanta hikatas tan ukan hilat kulya kanaka. Tatituru yus pagartan ma urum pakshuras kistu ukata. Hichura na kanawali puni ulyakta sinya nakar puri waitan no. Kaukir manyang kausotek COVID-19 bisata ka markar puri ni wayu kalaikuna. Pero kampis hiwasahani amuk sinya sakit hilat kulya kanak. Tatitoh maka machhaita wa isto. Kaukantak Mateos 28:19 sehno. Sarap hapta ka akapachangkir hakina karu ukats tinayar arkir tukuy anip hawa utisani parakim. Dios aukin Dios yokan Dios Espíritu Santo sutip harus isto hilat kulya kanak. Hiwasah hichak todavía cuando más hiwasah kanan jajak tatitun aronakap hilat kulya kanak. Hichaste hiwakt isto hichuru. Tatitur alawanya. Ukatakiste ostasinyane wa Mario Kala número 2. Jesusan arupatiate añane. Taki hucharan hakina karo sa sinana. Amén. A su nombre. Quien vive. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Amén, hermanos. Acá tu cama tatitur costa. Oetan chasti tatitun aro para que usara ñani. Walikiwa nata pastores comaraki, Inanaka, Culiacanaka, la iglesia y Evangélica Boliviana Santidad del Redentor, que se tienen ataque, la titun marcapa. Acá ahora Sanja, Takas Manacampiwa, la titun Arunacapa, Culiacoeñani, Compisa, la titoja Mahacha, Ernakawi, Guana Caparoja Churapesto. Cuaste a ver, Nerakata, Ñaniwa, Uja, San Mateo, capítulo 28, verso 19, Upsatopeña. Cuaste Saraquistúa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hanakwa tatitun arpajas asquisto, manakaja sarapja atawa, taki marca, arunakapa parliriu, manakapaja sarañasa. Cuan pensa, saskakira kistua, kunateja acá. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, Uxatojenja. Uxatojenja en Fatara Quiñaniwa, Saraquistúa, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tatituja, Guaguanacaparoja, Churistúa, Ma Hacha Ernakawi. Ukua, Merakatatu Fatastan a la gran comisión. ¿Cuál piensa Gansistúa? Kumana caja, sarapjata watate, acá urak pacha, sarapjata. Una luz arañasa, tatitun arunakap, parliripi sarañasaja, kitinakaru, tapi, wawanakaparu, tatitun, kitinakateja, walja markanakawa haniwa, tatitun tapit hanirawa, kapis yate priwa, pajumasaja ukanaka, markanakaruwa, apayasaja. Arunakapa. ¿Cuál piensa? ¿Tú cuál está aquí va Efesios 6:18. Se toma capsistusa. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Saraquistúa kanja, tatitun guanacapa, jamaja y wasanakaja, tatitun tuadi mainyasa, comportas isas mainyasa, aruma, uru. Acá uno acá jandió tantas yaciñas utiquite, templos, iglesias, tatito tocan de canja, campieza, y wasaja, caucanteja, tatito mal lugar churquisto, catpacha, tatito mainyan, walja, familia nakawa, wali, akin, hakapja, acá uno caja, ya quisiñan capjiwa, tatito kiwa, tacaneros, crispistas, bataca, penacata. Como este acamaca, farun caro, tatito, yus pagar. Hermano pastor, cámara, hermanos ancianos, diáconos, hermana Naka, Arunta Nexmawa, Kunzamasitas, Manaka, Walikis Pitate, Naya Walikis Karakto Akana, Walikiwa Kamaskta, Kaukiris Kalchiram, Anikiwa Ibisa Kult, Lurasin Puidipti, Anokastia, Ipunaka, Ostasi Parak, es Imnari Aptap, Ostasi Parak, Ukais Kalchira. Wal nayaro alientito kunalay kute upa orañan las no ibejay orañan sistej hermanas orañan ni asasau gatu ki upa pampar hantak asi kuna iskay sukat kiltas ukat no kam orapta hermana naka naya horas totas pacha hermanos pastora nakataki anciano diácono nakataki ukamaraki hermana nakatakisa Ucamarak Nacional, Distrito, hermana Nakatakis Nayah horas, Alwatanaka y Haipunakas con Iquinta y Natakis horas carácter, hermana Naka, Sumpiki, Sarañana, hermana Naka, porque hay veces así no, Hacharak, no, Kamsapita Kis Katasta, o Kathachit, hermana, Hanicha, iglesias Istanta, Taraki, no, Sasaukan, hay veces amtas, extrañarak, tuanayas, iglesias arañas, hermana Naka. Solamente nayah Biblia apta y kotlet hasta, adisaflet hasta hacharak tukhan, ostasi pharak tu ukhamao nayah
hermana Kamaskta, Walikio Kamaskta, Kahilches, Kalchi Hampe. Arak no akalado que Walchinakas no, Hani Hupanakas Tatitun Kiti Ukatnaya. I besaf Arak Sasina, Hupanakas Elman Ulspa, Haus Irista. Kurtlut asip khirista akan kost asip khirista y ukama hermana ya akan walikio kamaskara thane umis walrak wa har kap khito alchinagas kochabambat pachawa yo hanito hane mistuta timani tane mistuta utat ankaro sasina charakinyani tatitum hermana hanarum tasisa oras karakto aka Bolivia marca takisa takitaki oras tano walsa pastora naka uthis tapacha uka pastora nakataki unaya oras hermano na takpacha pastora nakataki iglesia nakataki skuntati turmay tamay alwata sarta kiltasta uka tukhan oras komaki okamas hermana naka ukya unaya irista. Pastores, hermanos, hermanas, yo les saludo desde mi casa. Que Dios les bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Alampacharusaras, Wawanakapak, Titirakapak, Dios aukisata. Alampacharusaras, Wawanakapak, Titirakapak, Dios aukisata. Saras kakinyang hirata, angkal kasisa, saras kakinyang kuyaka, angkayarasa. Saras kakinyang hilata, angkal kasisa, saras kakinyang kuyaka, angkayarasa. Atitirina kang diwa, alapachmarka, Winyay kakan sumapremyo Tato kakami Atip kirina kantiwas Alapach magka Winyay kakan sumapremyo Tato kakami Saras kakinyang kiraka Angkar kasisa Saras kakinyang kuyaka Antayarasa Saras kakinyang kilaka, angkar kasisa, saras kakinyang kuyaka, antayarasa. Vamos queridos hermanos, pronto a predicar, llevando las buenas nuevas a los perdidos. Vamos queridos hermanos, pronto a predicar, llevando las buenas nuevas a los perdidos. Cuando Cristo venga, que tú entradarás, como has trabajado para tu Señor. Cuando Cristo venga, que tú entradarás, como has trabajado para tu Señor. Cuando Cristo venga, que tú entradarás, como has trabajado para tu Señor. Envíame a mí. Por la voluntad de Dios, tenemos la oportunidad de comunicarnos por este medio. Gracias a Dios por todo ello. Así es que estamos llegando a sus casas para poder compartir un estudio. En esta mañana vamos a comenzar un estudio sobre la evangelización, una responsabilidad contraída por los creyentes. Aunque también, hermanos, eso, hablando de los propósitos de la iglesia, es uno de los propósitos. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a hacernos 4 preguntas, pero comenzamos con la primera, que dice, ¿qué es la evangelización? ¿Qué es la evangelización? Ese es el tema que vamos a abordar y vamos a responder esa pregunta.
Este asunto, este tema está basado en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49, Juan 20 a 21, Hechos capítulo 1, versículo 8 y capítulo 5, versículo 42. Tenemos un versículo clave. Sería mejor, hermanos, que durante esta semana ustedes puedan aprenderlo. Y dice de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Una vez más, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Esto es un versículo importante. Ahora vamos a ir respondiendo a esta pregunta: ¿qué es la evangelización? Vamos a encontrar dos respuestas. La primera es comunicación, según Mateo 4:17. En sí, hermanos y hermanas, interviene varios elementos. Más o menos podemos un poco entender acerca de los elementos como si fuese de la comunicación. ¿Cuáles son? El inciso A, tenemos el evangelista. Él es como el comunicador que da el mensaje del evangelio de una manera comprensible para el inconverso. Eso es un primer elemento. El segundo elemento es el evangelio. En otras palabras, podemos decir el mensaje que contiene la buena noticia del perdón de pecados y la reconciliación con Dios, dado en una manera determinada de señales como palabras, comportamiento u otros. El tercero es el medio, utilizado como la presentación de cara a cara en forma personal o por medios masivos como la radio, la conferencia o predicaciones a un público de más de una persona. Un otro elemento es la audiencia, lo que llamaríamos en términos de comunicación el receptor, que está conformado por la persona a quien se comunica el evangelio o grupo de personas a quienes se dirige el mensaje del evangelio. Y finalmente, como otro elemento, es la respuesta o la retroalimentación, que es el conjunto de acciones que emite la audiencia como reacción al evangelista o comunicador del mensaje del evangelio. Entonces, hermanos, estos son los elementos de la comunicación. Entonces, cuando estamos evangelizando, entonces, hermanos y hermanas, estamos comunicando. ¿Qué estamos comunicando? Estamos comunicando el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, van a intervenir cinco elementos: el evangelista, el evangelio, el medio, la audiencia, la respuesta o la retroalimentación. A través de estos 5 elementos, entonces, hermanos, estamos comunicando el mensaje del evangelio a la persona que no conoce a Dios o a la persona que no conoce el evangelio. ¿Está claro, hermanos? Ahora, nos seguimos haciendo la pregunta: ¿qué es la evangelización? Es esfuerzo. Entonces la evangelización es esfuerzo. Ahora desarrollamos este punto. En verdad, hermanos y hermanas, evangelizar no es un asunto fácil ni cómodo. Requiere todo un esfuerzo y dedicación para lograr un buen testimonio del evangelio. Pablo dice: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios 9:22. Ahora, la pregunta vendría: ¿qué clase de esfuerzo necesitamos para evangelizar? ¿Qué clase de esfuerzo? Primeramente, necesitamos obediencia al mandato de Cristo. Ahí en las referencias bíblicas que tenemos, según Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15 al 18, Lucas 24, 46 a 49, Juan 20, 21 y Hechos 1, 8. Estos son mandatos que Cristo nos da para que vayamos a predicar el evangelio. ¿Se da de cuenta, hermano? En cada evangelio hay un mandato, y también en Hechos. En total tenemos entonces en los evangelios
juntando con ellos 5 mandatos acerca de predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, el testimonio del cristiano debería ser normal y continuo. O sea, todo el tiempo nosotros deberíamos estar proclamando el Evangelio. Además, debería ser tomado en cuenta como estilo de su vida diaria. En otras palabras, donde quiera que usted esté, sea en la calle con su amigo, sea en la movilidad, sea en su trabajo, en su colegio, en su universidad, todo el tiempo usted debía estar comunicando el mensaje del Evangelio. Pero lamentablemente, muy pocos cristianos toman en serio esta responsabilidad. La mayoría de los creyentes nos olvidamos y callamos, no decimos nada a nuestros amigos. De repente usted, hermano, o joven o señoritas, universitario o está en el colegio, de seguro que hasta ahora no ha compartido el mensaje del Evangelio a su amigo o a su amiga. Así es que no estás tomando con responsabilidad. Ahora, la otra cosa también es credibilidad de parte de nosotros con relación a los demás. Existe un dicho muy conocido que ustedes de seguro lo conocen: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices. ¿Esto es cierto o no es cierto? Es cierto muchas veces. El mensaje o palabra que hablamos tiene que estar de acuerdo con lo que vivimos. De ninguna manera tiene que haber una brecha o tiene que haber distancia de lo que hablamos con lo que vivimos, sino que lo que hablamos debe concordar con lo que vivimos. Eso es credibilidad. El Evangelio que anunciamos, hermanos y hermanas, tiene que ser práctico y posible para la gente, así como estamos viviendo nosotros. En otras palabras, nuestra vida misma, cada día debe estar anunciando o proclamando el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos o con los que vivimos en nuestro entorno. Mucha gente en realidad no quiere escuchar el Evangelio porque los cristianos no viven como lo predican. ¿Es así o no es así, hermanos? De todo ello, entonces, debemos estar reflexionando y meditando en este momento. ¿Cómo está nuestra credibilidad ante nuestros semejantes, ante nuestros prójimos, ante personas que muy de cerca vivimos? ¿Cómo está nuestra credibilidad? Por eso decimos, hermanos, que es esfuerzo. Por eso probablemente muchos cristianos o muchos jóvenes o señoritas cristianas no quieren anunciar del Evangelio porque de repente por ahí alguien le dice: pero tú no vives de esa manera, tú no te comportas de esa manera. Entonces no queremos que nos reboten de esa manera para que así después nos pongamos un poco molesto, tal vez medio indiferente. Además, ¿por qué ese esfuerzo, hermanos? Porque denota conocimiento del Evangelio. Tenemos que conocer el Evangelio, según Lucas 18:22, Juan 8:11. El cristiano que quiere evangelizar tiene que conocer bien el contenido del mismo, sus demandas, sus promesas, sus bendiciones. En otras palabras, mínimamente debe conocer el plan de salvación. En otras palabras, cómo presentar el Evangelio a su prójimo, a su amigo. Para ello, tenemos un pequeño librito preparado que puede ayudar a los creyentes, a los hermanos, a los jóvenes y señoritas en general, que está preparado y ha sido usado por Billy Graham, un famoso evangelista, en sus cruzadas evangelísticas. Hoy en día también su hijo Franklin Graham lo está utilizando como un método, y es un tanto muy sencillo que llega a todas las culturas. No necesita ahora, mira, yo estoy viviendo en la ciudad, o alguien dice, yo vivo en el campo, ¿cómo voy a llegar? De repente no me van a entender. No es así, sino este plan, la forma de presentar, está desarrollado para toda cultura. Todas las personas, sea que estén en la ciudad, o sea que estén en el campo, o en medios semiurbanos, todas las personas en sí pueden comprender sin problema alguno. A ver, ¿qué contiene, hermanos, entonces este librito llamado ¿Cómo conocer a Dios? Acá está, acá tienen ustedes un librito muy bien detallado, a colores,
y que usted puede fácilmente, hermanos, presentar el Evangelio. Entonces, este librito presenta 4 pasos importantes. Rapidito lo vamos a hacer. Y usted puede evangelizar utilizando este librito en 5 minutos. En 5 minutos está presentado el Evangelio a su amigo, a su amiga con quien te estás relacionando. No es complicado, no es difícil. El primer paso dice, entonces decimos de esta manera: Dios tiene un propósito, darle paz y vida. Este es el primer paso. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este es el primer paso. Entonces mostramos el amor de Dios que a nuestro amigo, amiga o a nuestro semejante. El segundo paso, pero presentamos y decimos, pero hay un problema. Estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Por eso no podemos disfrutar el amor de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. También la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 6:23. Así es que yo estuve separado de Dios por causa de mis pecados. Amigo, amiga, tú estás separado de Dios por causa de tus pecados. Por eso no puedes disfrutar del amor de Dios. Entonces presentamos el problema por el que nosotros no podemos vivir en comunión con Dios. ¿Qué le parece? No está tan complicado, ¿verdad? Ahora vamos al tercer paso. El tercer paso, ahí presentamos la solución. Dice, Dios ha provisto una solución. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Esta es la solución. Es que, amigo, amiga, decimos, ¿no? Cristo ha muerto por mí, Cristo ha muerto por ti, por tus pecados. Entonces, si nosotros obtenemos esta solución, entonces podemos disfrutar del amor de Dios que tiene preparado para nosotros. Ahora ahí viene el cuarto paso. De repente ese amigo, esa persona está pensando, ¿de qué debo hacer? Entonces el cuarto paso es nuestra respuesta, ¿cómo respondemos? Y ahí decimos, debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. La Biblia dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:20. Qué hermoso versículo. Entonces le decimos, amigo, amiga, si en este momento quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces por el hecho de que hagas, tú ya serás reconocido como hijo de Dios. Vas a estar en la familia de Dios. Y si la persona dice, bueno, ¿cuánto quisiera? ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Entonces, ¿dónde está Él? No importa, en una esquina, en la calle, no importa dónde se encuentra. Buscamos un lugar un poco tal vez algo apropiado. Y ahí oramos con Él. Ministramos. Tal como una nueva persona viene a la iglesia, ministramos. Así ministramos. Usted tiene que aprender a ministrar. Y hacer una oración de confesión de fe con esa persona. Y luego, ya con esa ministración a que hemos llegado, entonces le declaramos, ahora, amigo, amiga, desde ahora ya eres hijo de Dios, porque has creído en Jesucristo como tu Salvador personal. Entonces, a partir de hoy, ya estás dispuesto a seguir a Cristo, a servirle. Así es que, hermano, por favor le invito que usted venga a participar en la iglesia donde yo me congrego.
y ya lo vas a invitar a la iglesia para que venga, y de seguro el siguiente domingo vendrá. Y si por ahí le pareciera un tanto difícil, ya tú tienes que tomar el nombre de la persona, la dirección, por lo menos su celular. Puedes llamarle y luego decirle, mira hermano, nos veremos en tal lugar, y de tal lugar yo te llevaré a mi congregación, y ahí nos congregamos. Y listo, con esas palabras has ganado una nueva persona para el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos llegar a eso? Pero eso es nuestra responsabilidad. Hermanos y hermanas, en este tiempo de pandemia, ¿sabe qué? Muchas personas realmente han reflexionado. Muchas personas se han acordado de Dios. Inclusive personas que no son cristianos se han dirigido a Dios en una oración. Ha quedado mucha gente desesperada, mucha gente confundida, mucha gente tal vez sin saber qué hacer. Entonces, después de esto, hermanos, nos viene una gran cosecha, un gran trabajo. Por eso, desde ahora, tú tienes que estar preparado cómo presentar el plan de salvación a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, o si no, de repente a un compañero de trabajo, a un compañero de estudios, para que esa persona, a través de esta presentación del plan de Dios, también puede tener el privilegio de conocer a Dios, el privilegio de conocer personalmente a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Entonces, hermano, hermana, una vez más te recalco, en esta semana tienes que aprenderte entonces estos 4 pasos de memoria. ¿Cuál es el primer paso? Y con su versículo principal, tal como se lo he repetido. El segundo paso, su versículo. El tercer paso, su versículo. El cuarto paso, su versículo. Y ensayar varias veces. Ahí en la familia ustedes pueden ensayar, por ejemplo, el esposo puede ser incrédulo, la esposa creyente, o viceversa, o un hermano puede ser cristiano y el otro no cristiano. Entonces podemos practicar en la familia para que después, cuando se termine este tiempo, ya facilito lo hagamos con nuestros amigos y con nuestros vecinos, con quien realmente nos vamos a encontrar y abrir la amistad afuera. Así es que, hermanos queridos, Dios nos bendiga a hacerlo esto. Hemos aprendido de lo que es la evangelización. Hemos dicho que la evangelización es comunicación del evangelio. Hemos dicho que la comunicación es esfuerzo, no es sencillo. Entonces, hermanos queridos, tenemos que tener metas claras de presentar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y estar orando por cada uno de ellos. Tenemos que estar orando cada día por personas a quienes queremos evangelizar, o a quienes queremos que realmente ellos conozcan al Señor. Entonces, eso es nuestra responsabilidad, hermano, hermana. Entonces ya sabes qué es el evangelismo. Ahora, ¿hasta qué punto estás involucrado en esa tarea tan responsable? Cada quien, hermanos, mostremos esa responsabilidad, mostremos ese deseo de proclamar el evangelio para que el reino de Dios se expanda mucho más. Dios te bendiga, hermano. Voy a terminar con esta oración. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Hemos podido compartir sobre lo que es la evangelización. Pido, Señor, que tú ayudes a mis hermanos a comprender cuántas personas han escuchado, y al mismo tiempo, Señor, que ellos lo tomen como una responsabilidad que tienen que cumplir, y además, Señor, ellos lo tomen como un estilo de su vida. Padre, en este tiempo que hemos estado en casa, podemos aprovechar eso. Una vez que termine esta pandemia, de repente vamos a ver personas sedientas de escuchar tu palabra, y a ellos podemos estar dispuestos a presentar el plan de salvación. Todo esto, Señor, te lo pedimos, que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder aplicar todo aquello en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él
¿Darías tu vida por amor? Jesús dijo que el más grande amor es dar la vida por sus amigos. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En este versículo Jesús nos relata cómo nos puede echar mano del verdadero amor. Nosotros podemos ser amigos de Jesús si damos. Esta actitud de desinterés en mí y obediencia es reconocida por el Espíritu Santo. La mente del Espíritu Santo es vida y paz. Gracias. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no se retractan de su fe, todos morirán. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir. Así que lo único que se le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso, cuando entregó su vida a Dios, y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad más. Esta vez la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante.
ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea y en la misma plaza, y renunció a su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado, he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio, y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario, y a pesar de ello siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Joven, el tiempo de Dios ha llegado y debes predicar porque Jesús viene pronto. Si no lo haces, el tiempo se nos pasará, nos arrepentiremos y lloraremos. Recuerda, la vida se apaga minuto a minuto si no predicamos a Jesús. ¿Qué tiene, señor? Auxilio, ayúdame, por favor. No.
No, por favor, tú no. Ya no más. La Biblia dice en Hechos capítulo 13 versículo 47: Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.